Vamos a hablar ahora del IOSFA. Para aquellos que no saben, el IOSFA es el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Por ejemplo, si vos sos civil militar, bueno, estás en IOSFA. Si sos militar, estás en IOSFA. Estás en la Marina, estás en IOSFA. Antes estaba dividido. Por ejemplo, el ejército antes tenía, si no me equivoco, IOSE. Después unificaron todas las obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y las metieron todo en IOSFA. Actualmente IOSFA es la tercera obra social más grande del país con cobertura a nivel nacional y tiene para poco más de 550.000 afiliados. ¿Qué es lo que está pasando con IOSFA? Bueno, IOSFA está destruida, está vaciada. Es como si, para compararla, podríamos decir que está como, no igual, pero sí muy cerca de convertirse en lo que es IOMA. O sea, para que te des una idea, los que son de provincia de Buenos Aires van a entender. IOMA es la obra social de los empleados públicos de provincia de Buenos Aires, que está completamente destruida gracias a la gestión de Axel Kicillof. Pero mientras tanto, IOSFA viene atravesando hace varios meses uno de sus peores momentos desde que fue creada. Con trabajadores, o sea, con integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que están básicamente en la indigencia y en la pobreza, con salarios que van desde los 400.000 a los 800.000 pesos. Yo a veces leo comentarios en las redes que les juro por Dios que si una persona me hace ese comentario enfrente, por más que mida 3 metros, yo le encajo un cachetazo. Yo he escuchado comentarios decir, bueno, loco, si ganás poco y no te gusta, dedicate a otra cosa. ¿Ustedes escuchan cuando dicen esas estupideces, los que dicen esas estupideces? Dedicate a otra cosa si no te alcanza la plata. O sea, que los soldados tienen que dejar de ser soldados. ¿Y quiénes van a ir al ejército? Los que dicen eso, si no hacen el esfuerzo ni para cortarse las uñas de los pies. El caso de IOSFA es un estado crítico porque cada vez hay menos trabajadores de salud por los bajos salarios. O sea, los trabajadores de salud que responden a IOSFA se escapan. Esto se ve reflejado en la Policlínica General Actis, por ejemplo. Es el centro médico más grande de la IOSFA, el cual tiene un abandono total. Ya no hay personal médico, técnico ni administrativo para cubrir la gran demanda. A todo esto se le suma, por ejemplo, el abandono en las consecuencias edilicias. Las farmacias que responden a IOSFA no tienen medicamentos, con prestadores cortados por falta de pagos, trabajadores inmersos en la pobreza. Otra cosa, sobre mediados del mes pasado, circuló un informe en el que se especifica que el déficit de la obra social superó los 160.000 millones de pesos. Estoy hablando del informe de la situación actual del IOSFA, que fue firmado por José Luis Figueroa, presidente del Foro de Generales Retirados. Integró tiempo atrás el directorio de IOSFA en representación del ejército. La situación de IOSFA es crítica, dice el comunicado, y desesperante, producto de la ineptitud y falta de gestión de las autoridades designadas, dice el comunicado, por el ministro Luis Petri, quienes no solo desatendieron las particularidades del sistema, sino que agravaron su deterioro mediante decisiones erráticas y completamente irresponsables. IOSFA fue creado en el año 2013 durante la gestión de Cristina Kirchner. Los militares relatan como una auténtica pesadilla aquellos tiempos de la cámpora administrando el IOSFA. Como te decía, antes del IOSFA, antes de hacer esta mierda de unificar todas las obras sociales y destruir a los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad, el ejército, por ejemplo, tenía IOSE, la Armada tenía la DIVA, la Fuerza Aérea, por ejemplo, tenía DIOSFA. Cuando crearon IOSFA, o sea, esta unificación, lo que hicieron es que numerosos militantes K terminaron copando cargos gerenciales y administrativos que hasta entonces eran desempeñados por personal militar y algunos representantes de ATE, pero eran muy pocos. Casi todo lo manejaban los integrantes de las Fuerzas Armadas. Hicieron mierda. Hoy los integrantes de las Fuerzas Armadas no tienen un sistema de salud. Está vaciada, IOSFA está destruida, los médicos se escapan y no veo a nadie hablando de esto. ¿Y saben qué? Me llama la atención. Me llama la atención. Y estaría bueno que el ministro de Defensa, Luis Petri, en algún momento explique qué carajo está pasando con la obra social. Y voy a aclarar esto porque si no salta algún idiota y dice, pero vos no te acordás. Esta nota es del año 2020, yo la busqué en el archivo de nuestra página de data24.com.ar. En ese momento nosotros titulábamos 21 de septiembre
diciembre del año 2020. IOSFA, el escándalo que nadie se atreve a visibilizar. La crisis económica y financiera del IOSFA está llevando a socavar la lealtad de los mandos medios y bajos en las fuerzas de seguridad. Te voy a leer un poquito lo que contábamos en esa época, 2020, ya pasaron 5 años. Históricamente el IOSFA se convirtió en una caja para los oficiales retirados de las Fuerzas Armadas, principalmente a los de Ejército y Marina, mientras los que aportan el mayor capital son de Prefectura y Gendarmería. Con la gestión en el IOSFA crecieron el doble de las influencias de los oficiales de la Marina, en detrimento de todas las Fuerzas Armadas y de seguridad. Hicieron de la obra social un botín de guerra. Bueno, y ahí nosotros contábamos y dábamos nombres de quienes estaban afanando la guita junto con la cámpora. Ahora tenemos que decir que nuestras Fuerzas Armadas no solo están cobrando sueldos de mierda y nuestras fuerzas de seguridad, sino también tenemos que decir que tenemos Fuerzas Armadas sin obra social. Fantástico. El kirchnerismo hizo algo fantástico, que es para felicitarlos, el nivel de maldad. Destruyeron el respeto de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas en el inconsciente colectivo de la sociedad argentina. Destruyeron, lo hicieron mierda. Y no solo destruyeron la dignidad de nuestras Fuerzas Armadas, que eso ya arranca con Menem, que fue uno de los pilares para destruir nuestras Fuerzas Armadas, y también Alfonsín. Y algún día vamos a tener que hacer un gran debate sobre por qué tanta ensañamiento con nuestras Fuerzas Armadas. Los errores cometidos durante el proceso, no puede ser que hoy haya tipos de 45 años, de 50 a 56 años, que sigan pagando los platos rotos. Los abusos, los errores que se cometieron durante el proceso, bueno, que se juzgue lo del proceso, pero desmantelar las Fuerzas Armadas, destruirlas, desde Caridi. ¿Quién es Caridi? Que Caridi fue un general del ejército en la época de Alfonsín. Hay que leer, empiecen a leer y a fijarse, porque si no después no entienden por qué pasan las cosas que pasan. Desde Caridi para acá han destruido las Fuerzas Armadas. Hoy llegamos a unas Fuerzas Armadas que no tienen obra social. O sea, tenemos Fuerzas Armadas sin obra social. Los médicos no van, se escapan de la obra social de las Fuerzas Armadas, de IOSFA. ¿Por qué? Porque los sueldos son miserables. No hay medicamentos en las farmacias de IOSFA y nadie está hablando de esto. Y yo entiendo lo que muchos me van a decir. Bueno, pero esto hace un año que está Javier. No es por ahí la discusión. No es por ahí la discusión. La discusión es presentar el problema y vamos a darle una solución a esto. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Las Fuerzas Armadas cada vez con menos integrantes?